Hola, espero que se encuentren muy bien. En el ejercicio que se va a plantear trata sobre las propiedades coligativas de las soluciones, específicamente lo que es el punto de ebullición y el punto de congelación. El ejercicio dice, calcula el punto de ebullición y el punto de congelación de una disolución de azúcar que contiene 4,27 gramos de sacarosa, este sería el soluto, disuelta en 50 gramos de agua, este sería el solvente de la solución, y los datos que continúan de este ejercicio, entendiendo que el agua es el solvente, se tiene que la constante ebulloscópica del solvente, que es el agua, es 0,52 grados centígrados por kilogramo sobre mol, y la constante crioscópica del solvente, que en este caso es el agua, sería 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Además de darnos la masa molar de la sacarosa, que sería 342,2 gramos sobre mol. Como ya se ha dicho en ejercicios anteriores, en este tipo de planteamiento lo primero que hay que sacar o extraer son los datos que nos van a ayudar en la resolución del ejercicio. Entonces fíjese, nos piden calcular el punto de ebullición, o sea, la temperatura específicamente de ebullición, le coloco un signo de interrogación. El punto de congelación también lo solicitan, por eso a temperatura de congelación le coloco un signo de interrogación. Por otra parte, el soluto ya lo mencioné que es 4,27 gramos de sacarosa, el solvente 50 gramos de agua, la constante crioscópica del agua sería 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. La constante bulloscópica del agua 0,52 grados centígrados por kilogramo sobre mol. La temperatura normal del agua son 100 grados centígrados y la temperatura de congelación del agua normalmente es de 0 grados centígrados. Además que el ejercicio me da como dato la masa molar de la sacarosa 342,2 gramos sobre mol. Bueno, entendiendo eso, las fórmulas para calcular el descenso tanto del punto de ebullición como del punto de congelación me pide como dato la molalidad. Entonces, por lo tanto, el primer paso, lo primero que se tiene que ubicar es la molalidad. Para calcular la molalidad existen varias fórmulas, pero aquí en este caso se va a utilizar esta, que sería que la molalidad va a ser igual a los moles de soluto entre el solvente, que sería el agua, pero en kilogramos. Como se ven los datos, yo tengo el soluto, pero no lo tengo en mol, sino lo tengo en gramos. Y tengo el solvente, pero no lo tengo en kilogramos, sino lo tengo en gramos. Entonces, a través de factores de conversión, también algunos lo podrían hacer por medio de regla de 3, se puede conseguir o transformar esas unidades. En el caso del soluto, para llevar la sacarosa de gramos a mol, se utiliza lo que es la masa molar de la sacarosa, que es 342 gramos sobre mol. Con este dato yo hago un factor de conversión, que este dato en realidad lo que quiere decir es que por cada 342,2 gramos va a existir un mol. Entonces lo transformo en un factor de conversión para, para hacer la transformación. Pero como necesito eliminar los gramos, entonces el dato que tiene los gramos necesita ir aquí en esta parte en el denominador. Por lo tanto, aquí coloco 342,3 gramos y arriba en el numerador coloco un mol de sacarosa. Por lo tanto, al multiplicar 4,27 gramos de sacarosa por un mol y el resultado dividirlo entre 342,3, eso me da 0,01 mol de sacarosa, ya que los gramos, como se ve aquí en la presentación, se cancelan o se eliminan. Y ya se tendrían los moles de soluto. Ahora, falta llevar el solvente a kilogramos. También es conocido que por cada kilogramo, o sea, por cada 1 kilogramo, van a existir 1000 gramos. Y ahí se hace otro factor de conversión, entendiendo que como se tienen que eliminar los gramos, pues el dato que tienen los gramos va a ir abajo en el denominador. Por lo tanto, se coloca aquí 1000 gramos y arriba en el numerador 1 kilogramo. Los gramos se cancelan o se eliminan y se multiplica 50 por 1, que serían 50. Al dividir eso entre 1000 da 0,05, pero ya en kilogramos de agua.
ya se tienen los datos para calcular la molalidad. Sustituyo moles de soluto, 0,01 mol de sacarosa, lo coloco acá, y el solvente en kilogramos sería 0,05 kilogramos. Al realizar esta división, o sea 0,01 entre 0,05, da como resultado 0,2 con las unidades de mol sobre kilogramos. Ya aquí se tiene lo que es la molalidad y se puede pasar ya a calcular lo que es el punto de ebullición y el punto de congelación. Para calcular la temperatura de la solución en el caso de ebullición, se necesita primero calcular lo que es el descenso de la temperatura de ebullición, que aquí estaría la fórmula, esta que se está señalando, donde dice que el descenso de la temperatura de ebullición va a ser igual a la multiplicación de la constante ebulloscópica por la molalidad, que es el dato que se acaba de conseguir anteriormente. Se sustituyen los datos ya que la constante ebulloscópica la tengo en los datos, que sería 0,52 grados centígrados por kilogramo sobre mol, y eso lo va a multiplicar con el resultado que acabo de conseguir de la molalidad, que sería 0,2 mol sobre kilogramos. Al multiplicar 0,52 por 0,2 da 0,104. Como es temperatura, pues tiene que dar unidades de temperatura. En este caso queda la unidad de centígrados, ya que este kilogramo se canceló con este kilogramos y el mol que está aquí con este otro mol. Por lo tanto, el descenso de la temperatura de ebullición es 0,104 grados centígrados. Ya teniendo eso, se puede calcular la temperatura de ebullición de la solución, ya que esta se consigue con la sumatoria del descenso, o sea, este resultado, sumado con la temperatura normal del solvente puro, que la temperatura de ebullición normal del solvente es 100 grados centígrados. Al sumar 0,104 grados centígrados, que es el descenso de la temperatura de ebullición, con su temperatura de ebullición normal del agua, que serían 100, eso da 100,104 grados centígrados. O sea que 100,104 centígrados va a ser el punto de ebullición de esta solución que se está planteando. Bueno, ya se entiende, ya se tiene lo que es el punto de ebullición. Ahora se procede a calcular el punto de congelación. Para ello también hay que empezar calculando lo que es el descenso de la temperatura de congelación, y como lo dice aquí la fórmula, el descenso de la temperatura de congelación va a ser igual a la multiplicación de la constante crioscópica por la molalidad, y entonces se sustituyen los datos. Aquí no es una E, sino es una C porque es congelación. Entonces se sustituyen los datos, que sería 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Eso se multiplica por 0,2 mol sobre kilogramos, teniendo un resultado de un descenso de temperatura de congelación. Ojo, aquí no es una E sino una C, repito. Un descenso de temperatura de congelación da esa multiplicación 0,372 grados centígrados. Ya teniendo el descenso de la temperatura de congelación, se procede a conseguir ya la temperatura de la solución en donde se va a congelar. Y para ello se necesita restarle el descenso de la temperatura de congelación a la temperatura de congelación normal del solvente puro, que sería en este caso del agua, que serían 0 grados centígrados. Entonces, la temperatura de congelación de la solución sería 0 grados centígrados menos 0,372 grados centígrados, por lo tanto da como resultado menos 0,372 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que esta solución, cuando marque la temperatura de menos 0,372 grados centígrados, va a ser el punto donde empieza la congelación. Y ese ya sería el resultado final del ejercicio. Ya se tiene el punto de ebullición anteriormente conseguido y ya se tiene el punto de congelación de esta solución con los datos planteados. Es sencillo, simplemente conocer las fórmulas y sustituir por los datos que ya existen, y continuaríamos en un próximo video.